tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos con mucho gusto Martita Reynoso. ¿Qué tal? Buenas noches. El doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Pues bien, empezamos nuestro programa de Verdades Divinas, preguntas que nos llegan, que están inquietos en programas anteriores, que han quedado pues algunas dudas, algunas lugares y partes que no se han entendido. Aquí se las podemos hacer más grandes las dudas. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Muy bien, empezamos. Nos dicen, ¿el aviso de Garabandal sería lo más parecido al final de la vida? Bueno, según lo que han dicho las videntes, sobre todo quién es Mariloli, creo que es Mariloli la que había dicho que iba a ser como un destello de luz, como si dos planetas o dos cuerpos se estrellaran, y que iba a ser algo que iba a iluminar las conciencias, y nosotros hemos entendido que es que nos vamos a ver tal y como Dios nos ve. O sea, es muy probable si vemos ese punto de la muerte en que Jesús nos da la posibilidad de ver lo que la voluntad humana ha hecho, no tanto personal, sino en forma general, y lo que la divina voluntad ha hecho. Entonces aquí sería más o menos lo mismo. Vamos a ver lo que la forma en que Él nos ve, pero también vamos a ver probablemente la forma como deberíamos de ser. Y yo pienso que lo que nos va a causar realmente impresión es conocer lo que yo debería de ser. Porque conocer lo que soy, de alguna manera lo conozco. O sea, sé quién soy, sé todo lo bueno, lo malo, lo pésimo que he sido, pero no tengo con qué compararlo. Entonces, en realidad no hay problema. O sea, mientras yo siga siendo yo, aunque Dios me muestre mis pecados, voy a decir, bueno, sí, es que soy yo. Pero, ¿qué pasaría si de repente me encuentro con lo que debería de ser? Entonces sí va a haber un punto de referencia, un punto de comparación, y en ese momento podré decir exactamente, es que aquí estoy mal. Ese es el punto. Cuando nuestro Padre nos dice, es que yo esperaba esto de ti. Y tú deberías de ser esto. Ajá, que nos abre los ojos. Ay, caray, perdón, yo no sabía que tú querías esto de mí. Entonces, pero no es tanto lo que tú querías, fíjate, porque en realidad ahí lo ponemos a nivel, por ejemplo, humano. Por ejemplo, mi padre me hubiera dicho, oye, es que yo quería que tú fueras esto. Y yo le diría, bueno, es que eso es lo que tú querías, pero lo que yo quiero es esto. Pero cuando me muestran lo que yo sería, si hubiera seguido no el tipo de vida que Dios quería para mí, ¿qué es lo que voy a ver? Pues su imagen y semejanza. Voy a ver una vida divina mía, o sea, me voy a ver a mí como vida divina y en la situación que me haya puesto Dios en la vida, aquí en la tierra, pero como vida divina. Y por otro lado voy a ver lo que yo hice de mí, y entonces ya tengo un punto de comparación. Pues si nada más me da a ver, me da a conocer lo que soy, bueno, pues sí, soy esto, de acuerdo, pero ya lo conozco. Claro, tiene que tener ¿Sí? la comparativa para que sea una iluminación de conciencia. Claro. Entonces en el aviso vamos a estar todos en el punto de la muerte, como puede hacer la pregunta, casi. Bueno, no es como así, afirmarlo sería muy aventurado, ¿no? Pero lo más probable, si es una toma de conciencia, la toma de conciencia siempre debe ser en comparación con. Es igual que hacer un acto libre. Todo el mundo pensamos que hemos hecho actos libres, que somos libres, y eso es una total y absoluta mentira. O sea, rara vez, rarísima vez hemos hecho un acto realmente libre. Porque para que sea tal, se debe conocer el resultado de ese acto, ¿no?
O sea, ¿qué va a suceder después de que yo cometa ese acto? Y eso no lo sabemos. O sea, nadie puede prever el futuro. Pensamos lo que podría ser en un negocio. Bueno, yo pienso que esto y tengo más o menos planeado esto y yo creo que va a suceder esto. Pero a la hora de emprenderlo puede ser que sea lo contrario. Y un ejemplo que es muy, muy frecuente, por ejemplo, elegir una pareja y que se eligen siempre por cosas muy triviales, que es el gusto, o sea, a veces hasta la conveniencia, y después de un tiempo decir, ¿pero qué hice? O sea, lo que se necesita saber son las consecuencias, doctor, para hacer Las un acto libre. consecuencias de mi acto. Y si yo sé las consecuencias y lo hago, entonces es un Entonces, sí. acto libre. Perfecto. Pero si yo hago un acto sin conocer eso, en definitiva no estoy haciéndolo libre, lo estoy haciendo prácticamente a ciegas. Exacto, cerrado de ojos. Y lo que nos dicen del final de la vida, pues es, digamos, la última pesca de que hemos hablado, donde Jesús nos da esa iluminación Así para es. tomar nuestra decisión final eterna. Así es. Y que nos muestra los dos lados. Exacto. Aquí en el aviso se supone que es como un mensaje de amor de Dios para decir, cuidado, corríjanse. Y si nada más me dice lo que yo sé que soy, bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde me voy? No puedo elegir. Ok, perfecto. Porque mucho nos lo dice la experiencia. Si yo sé que si como picante me va a arder el estómago, entonces yo decido algo que voy a hacer y ya sé la consecuencia, entonces ya ahí sí fue un acto libre. Ahí sí fue un acto libre. Pero si tú nunca has tomado picante y te dicen ¿quieres? Pues lo pruebas. Y pues dices, bueno, pues sí, a ver, lo pruebo. Después ya vas a tener la experiencia y vas a decir no o sí, pero ya sabiendo lo que pasa. Pero a nivel espiritual eso no se puede porque no tenemos la experiencia. ¿Cómo nos verá Dios? Nos lo ha dicho a nivel de, por ejemplo, de las horas de la pasión. ¿Cómo nos ve? Nauseabundo. Pues sí. O sea, en Sí, pocas como el palabras, torrente Cedrón. como el torrente Cedrón. Así es. Bueno, y yo digo, ¿y eso qué? O sea, ¿contra qué lo comparas? Porque ese torrente Cedrón que es para él, pero para mí es un paraíso. Es lo bonito, es como... Es lo bonito, es lo rosas. bueno, es lo que me agrada, es en donde yo vivo. ¿Sí? Entonces no tengo esa comparación. Él que me ve desde él, Él sí puede. lógico, el torrente Cedrón es poco, ¿no? Pero me está viendo desde él. Si eso me lo hace ver, voy a decir, bueno, eso es para ti, pero para mí es totalmente agradable. Sí, pero él sí ve todo y nos presenta el panorama completo. Así es. Así que si el aviso fuera, no estoy diciendo que sea, porque Sí, o sea, sí si el fuera. aviso fuera lo que dicen que va a ser, que es una toma de conciencia, yo pienso que lo ideal, lo lógico sería que nos presentara los dos polos. Y no los dos polos sin personalizar, sino personalizados. Porque si me dice, mira, es que tú deberías de ser santo y bueno y puro y todo, pues me queda un poquito a la deriva, ¿no? Pero si me muestra y me dice, mira, eres tú si hubieras seguido lo que yo digo. Y eres tú conforme has llevado tu vida. Ahí sí ya es más, ¿cómo diríamos? Impactante, ¿no? Así es. Muy bien. En fin, el día que venga el aviso, si estamos vivos, lo vamos a Lo conocer. platicaremos. Ahí lo platicamos. Después lo platicamos. Bien, tenemos otra pregunta acerca del programa del purgatorio. Dice una persona, entonces si las criptas que están en las iglesias, estas almas tienen la dicha de estar ahí más cerca de Jesús y se aminoran sus penas, como lo que pasó con el papá de Luisa. Son dos cosas diferentes. Una parte es la materia, o sea, el cuerpo,
porque el cuerpo queda totalmente inerme. Y al quemarse, bueno, quedan las cenizas nada más, pero el alma ya se separó del cuerpo. O sea, lo que produjo la muerte es la separación del alma del cuerpo. Entonces el alma no queda unida a los restos físicos. Por lo tanto, las cenizas pueden estar en la iglesia, o sea, ahí, pero el alma de esa persona puede estar condenada. El alma de esa persona puede estar en el purgatorio todavía, purgándolo donde Dios haya decidido que lo purgue. Y si lo quiso poner de cerca de un altar o algo, bueno, qué bueno, probablemente haya sido en esa iglesia o en otra, no importa. O a lo mejor pasó ya al cielo. Claro. O sea, pero es diferente, la materia es diferente, están separados, materia de espíritu. También hay duda eso de que a algunas personas no les quedó muy claro que no es un lugar. Yo pienso que en la lectura 783, donde está la muerte de los papás de Luisa, es muy claro lo que dice Jesús, ¿no? Por eso, o sea, si ponen al papá de Luisa, como dices, a purgar cerca de un altar, y es un privilegio especial, o sea, es algo especial, quiere decir que hay otro lugar en donde se purgan, donde están las almas purgantes. Por eso, si puede ser en diferentes lugares, lógico que no es un lugar físico, un lugar en donde lo pudiéramos señalar y decir, ahí es el purgatorio. En las visiones, en todas estas partes, estas almas privilegiadas que han tenido la visión del purgatorio, o Jesús las ha llevado al purgatorio, como es el caso de Luisa, de alguna manera lo tiene que hacer entendible a nosotros. Y decir, mira, es que ahorita ya estamos a las puertas del purgatorio, estamos a las puertas del infierno, y vamos a entrar, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir un lugar, sino que es un estado, un lugar de estado del alma, en que se ve o privada totalmente de Dios en el infierno, o se ve prácticamente en un estado de ansiedad por querer llegar a Dios, por querer llegar al amor supremo, pero que se ve a sí misma y ve que no es amor, y que por lo tanto no puede estar junto con el amor, y tiene que ir poco a poco purificando por el fuego del amor, porque es una pasión de amor. En algún programa decíamos que si alguien ha sentido alguna vez una pasión, verdadera pasión, entenderá lo que se siente. Es algo que no le permite a la persona el vivir tranquilo, que siempre está con un ansia desesperado por estar junto a la persona. Y quizá lo que algunos hayan sentido es la pasión de los celos. Es una desesperación tremenda, porque siempre está con la idea de que lo están engañando. Y eso es una pasión, ¿sí? ¿Y cuál es la única solución a esa pasión? El estar junto con la otra persona. Sin embargo, bueno, eso no es un ejemplo físico de lo que puede ser espiritualmente el querer estar junto con el amor divino, con Dios, y verse que uno no es todavía amor total. Entonces tenemos que irnos quitando lo nuestro, porque esa es otra de las cosas. Necesitamos entender que cuando morimos, no es que ya todo lo que hicimos, bueno o malo, se nos quite y ya entramos como palomitas blancas al cielo, sino llevamos lo nuestro y nos vamos a morir y nos vamos a llevar lo nuestro, pero lo nuestro no puede entrar en el cielo, no puede estar junto a Dios. Por lo tanto, necesitamos quitarlo, pero ahí ya no tenemos actos. Ya no tenemos esta ventaja que tenemos en la tierra, que es voluntariamente yo me voy quitando las cosas. Allá es por medio del sufrimiento, por medio de este sufrimiento del fuego, pero del fuego del amor,
que es lo que me va haciendo poco a poco entender que debería de haberme sometido siempre al amor divino y que todo lo que hice y todo lo que traigo cargando debería de convertirlo en amor. Tenemos otra que dice, ¿van a correr juntos la redención y la santificación o solo la santificación? Me imagino en cuanto a... no, en lo que va haciendo. Una carrera en las Olimpiadas. O sea, vamos a entender, la redención no puede quedar atrás. O sea, el primer paso que nosotros tenemos para poder tener acceso al cielo es a través de la redención. Y esta redención nos va a llevar prácticamente al reino de la divina voluntad. No podríamos separar algo, o sea, la redención es el inicio del regreso del alma al punto de origen. Yo no puedo separar el inicio del punto de origen, porque si no hay inicio yo nunca llego. Una escalera, para poder subir al final, al siguiente piso, necesito empezar por el primer escalón. Y el primer escalón en esta escalera del hombre salido de la relación con Dios hasta llegar a ser como Dios, o sea, en el sentido de imagen y semejanza, empieza en el Antiguo Testamento. O sea, vamos a poner así como claves, o sea, sería con la fe de Abraham, con la ley que se le da a Moisés, con toda la preparación del pueblo judío para llegar a la redención, para llegar al punto de Jesús como Redentor. Y de ahí en adelante todo lo que Jesús nos deja en la iglesia, como sacramentos, el Evangelio, todo lo que tenemos. Y ahora es el último escalón, que sería ya la parte final, que es la divina voluntad. Entonces no van separados, no van, o sea, van junto uno con otro. Es una sola obra, que se le ha ido dando nombres, pero es una sola obra. Y también podemos decir que la creación va junto, porque todo está unido, ¿no? Con Dios. Por eso, o sea, es todo no podemos junto. Separar las cosas de Dios. Muy bien. Bien. Hay una persona que pregunta, ¿y las personas que tuvieron falta de amor en esta vida, qué pasa si no han recibido afectos o amor? ¿Qué pasa cuando se purgan en el purgatorio? Que se llenan de amor. ¿Qué pasa con las personas que no han tenido, que no han recibido amor? Yo creo que esto lo podríamos como ir semejando. O sea, el amor, que siempre, el amor bueno, no el amor pasional, no el amor llevado al extremo que hay ahora, ¿no? Que el amor es simplemente una unión, ¿sí? Carnal. El verdadero amor, o sea, es una escuela en donde vamos aprendiendo a darnos. O sea, nunca podremos llegar a darnos en plenitud, pero podemos llegar a dar en plenitud todo lo que nosotros podemos dar, que son bienes, que son atención, que es, esa compañía. Pero nunca nos podremos dar completamente. Sin embargo, es una escuela. Desafortunadamente, en la actualidad, y yo creo que siempre ha sido así, no estamos acostumbrados. Siempre queremos ser individualistas. En una relación que la más semejante pudiera ser es el matrimonio, siempre estamos con que cada uno tiene su mundo. Cada uno tiene sus ideales, cada uno tiene sus metas y por lo tanto siempre hay una cosa de choque. Se hacen alianzas, se hacen planes para tratar de tener tú tu mundo y vamos a crear un mundito para convivir. Pero en ese mundito para convivir entran todo lo que está externo y ahí entran los problemas. Y creo que no es
no es problema el estar hablando de esto porque es algo que se vive diariamente, ¿no? Cuando hay amor, amor verdadero, no hay ninguna fricción, porque es una sola voluntad. El amor verdadero se encuentra en la Trinidad. El Padre no rivaliza con el Hijo no tiene envidia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no quiere imponer sus cosas ante el Padre. O sea, es una misma voluntad. Ese es el amor verdadero, que ese amor verdadero debería de regir entre nosotros. No sé si esto se entiende. Está muy bien explicado en el Génesis. No sé si valga la pena entrar ahí, nada más como una pequeña introduccióncita. Cuando Dios crea al hombre, se dice, y Dios los creó, plural, los creó varón y hembra. Y les puso, otra vez plural, el nombre de Adán, singular. Muy curioso. O sea, les puso a los dos, al hombre y a la mujer, un solo nombre que es Adán, en masculino. Y después lo separa. Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, Dios no crea a la mujer, sino que la mujer la saca del hombre, porque estaba puesta en el hombre. El hombre había recibido tanto la parte masculina como la parte femenina. Que esto es una imagen exacta de la Trinidad. O sea, Dios Padre es el que genera al Hijo. ¿Sí? O sea, Dios saca de sí al Hijo, segunda persona de la Trinidad. Y luego, o sea, dentro de todo lo que le da, o sea, no es el mismo, no es otro Padre, sino son figuras diferentes. Del Padre sale la figura del Hijo. No sé, creo que ya me hice más. No, está bien, como Adán saca a Eva. El Padre contenía en sí al Padre, o sea, el único Dios verdadero contenía en sí al Padre y contenía en sí al Hijo. Entonces, el Padre saca de sí al Hijo y lo pone fuera, con todas las características del Padre, que es un mismo Dios, la misma divinidad, los mismos atributos, los mismos, todo igual, la potencia, la inmensidad, la santidad, todo igual, pero en persona distinta, que son complementarios. O sea, el Padre da, el Hijo recibe, elabora, lleva a cabo y luego entrega el producto final, que es todo lo que el Padre quería. ¿Qué es lo que el Padre quería? La creación y seres semejantes a Él para poder tener una relación de amor entre Él y esos seres. Eso es lo que el Hijo le entrega. Y eso, en ese movimiento de dar y retribuir, procede el Espíritu Santo, tercera persona. En un matrimonio es prácticamente lo mismo. El hombre entrega a la mujer todo lo que quiere y lo entrega en forma de ¿qué? ¿Obras? Pues en el esperma para que tenga en semen. Pues sí, es que esa es la realidad. La mujer lo toma, lo procesa y al final lo entrega. Pero lo entrega en forma de un hijo. O sea, es la misma humanidad, con las mismas características de seres humanos, con todo lo que el ser humano tiene, pero otra persona. ¿Sí? Por eso es que entre los tres hay una perfecta armonía, porque es exactamente lo mismo: divinidad, voluntad, inteligencia, memoria. Lo único que los diferencia es la función. Su finalidad, no finalidad, sino su acción. Lo mismo sería aquí, sería maravilloso. O sea, el amor
visto desde ese punto de vista. Entonces, una persona que no ha recibido amor en su vida es una persona que está carente de eso. Pero si no ha recibido amor, la pregunta sería, ¿no lo ha recibido por qué? Lo más probable es porque no ha dado amor. Claro, ¿Sí? es la ¿Sí se consecuencia entiende? de no haber, O sea, nadie puede recibir si no da. como el sembrar. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado con esa persona? Bueno, simplemente no aprendió a dar. Lógico, no recibió. Si se salva y se va al purgatorio, tiene que empezar a aprender que debería de haber dado. Tiene que empezar a aprender que todo lo que debería de haber dado, se lo debería de haber dado a Dios. O sea, el amor, darse completamente a Dios, y en esa manera irá purgando poco a poco. Qué interesante. Yo ya lo había escuchado de usted, pero qué bueno que lo dijo en el auditorio. Todo esto de la Trinidad, cómo se refleja en un matrimonio, es precioso todo esto. Eso es lo que sería un matrimonio. Eso debería de ser, ¿verdad, doctor? Y yo creo que es muy, muy impactante, para mí es muy impactante entender que la creación, o sea, crean a un ser, pero en ese ser está la parte masculina y la parte femenina. Ujú. Y luego el sacar, el extraer a la parte femenina, tiene toda la finalidad, todos los atributos, todo lo que ella debe hacer, va con ella y el hombre queda nada más con lo suyo. Por lo tanto, ¿son diferentes? Sí. Pero sacado del mismo. ¿Son complementarios? Sí. ¿Tienen la misma naturaleza? Sí. ¿Tienen todo lo que tiene uno, lo tiene el otro en el sentido de físico? Sí. Exceptuando la parte de, o sea, se Femenino y entiende, ¿no? masculino, sí. Femenino y masculino. Pero son dos seres humanos. Igual el Padre y el Hijo, o sea, segunda persona, son exactamente iguales, son seres divinos, pero cada uno con una finalidad y un acto diferente. Y ahorita acabé de entender lo que usted dijo al inicio de lo de Adán. Era un solo ser, o sea, pero contenía a la mujer, pero por eso dice Adán, ¿no? Ujú. Pero es la unidad que tenía del hombre con la mujer, en unidad, ¿no? Por eso es uno, Ujú. es uno. Y en ese uno está todo. O sea, aquí la pregunta sería, bueno, si el amor, vamos a hablar del amor, el amor masculino es diferente del amor femenino, Sí, totalmente diferente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale? de él, ¿De quién de era? Adán, o de Dios Padre. De Dios. Sí, de Dios Dios. es el que pone el amor. Sí. Pone el amor tanto el masculino como el femenino. Ujú. Dios quería ser amado por una madre Bueno, por eso pone la Biblia. Con amor Claro. materno. con amor materno, porque Dios sabía que el amor materno es totalmente diferente del amor paterno. Ujú. Pero ahora, ese amor materno, ¿cómo lo expresa? A través de María. Tiene que poner a una figura Ujú. que tenga todas las características para poder expresar ese amor materno. Y la principal característica, ¿cuál será? La maternidad. Claro, Si no hay maternidad, no hay amor materno. claro. ¿Sí? Ujú. Pero son exactamente, son complementarios. Hombre y mujer son complementarios. Ujú. Muy interesante, Sí, ¿verdad? te va. Sí. Tenemos una doble pregunta, porque las dos son de pasión. Nos dice, ¿por qué Jesús dice, Padre, quita de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Aquí nos preguntan si Jesús sintió horror por lo que sabía que le iba a pasar. Y la otra parte es, porque en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió horror. Eso es por eso lo quise reenfatizar. Bueno, Jesús sabía perfectamente lo que le iba a pasar desde toda la eternidad. Así que en ese punto, diríamos, sintió horror al encarnarse, a decir, ay, nanita, ya llegó. En fin, no. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Qué cáliz? El cáliz de la voluntad humana obrante en él. ¿Por qué? Porque él toma sobre de sí
toda nuestra vida, todos nuestros pecados, decimos. O sea, toma todos los actos de nuestra voluntad contrarios a la voluntad divina. Y esas son muertes que Él siente en su interior. O sea, porque tiene que ir rehaciendo esos actos para poder entregárselos al Padre como hechos, pero hechos en la divina voluntad. Cuando Él tiene ese conocimiento, esto es lo que hablábamos del aviso. O sea, Jesús con su divinidad en Él, y de repente entra la humanidad y ahora tiene ese contraste. Y Él se siente el pecado, pero al mismo tiempo está viendo lo que Él es. Y ahí es donde siente horror por todo aquello. Entonces por eso dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de la voluntad humana obrante en la mía. ¿Sí? Sin la unión con la divina. Sin la unión con la divina. Uh-huh. Que eso es lo que lo está horrorizando. Sabía que para darle el cumplimiento a lo que el Padre quería, que era rehacer esos actos, tenía que pasar por toda la pasión. Pero si leemos el libro de las horas de la pasión, nos vamos a dar cuenta de que Jesús amaba su pasión. Uh-huh. Cuando llega a la cruz es impresionante cómo nos narra que llega, abraza la cruz y le dice, cruz amada, por fin has llegado. Lo añoraba. Sí, te añoraba, tú eras mi finalidad, porque a través del sufrimiento, a través de todo lo que iba a pasar y a través de su muerte y resurrección, iba a lograr la finalidad que se había trazado de rehacer al hombre y volver a darle la oportunidad de ponerse nuevamente en el plan de él. Entonces eso es... ¿por qué me has abandonado? Jesús tiene que sufrir todos los sufrimientos, todo lo que la criatura debería de haber sufrido. Y tiene que darle al Padre la gloria, el amor por toda la familia humana. Pero resulta que hay personas que se han condenado. Y esas personas ahora Jesús tiene que rehacer los actos de ellos y lo tiene que hacer a través del sufrimiento que ellos tienen. Igual que tuvo que sufrir lo nuestro por nuestros pecados, Él tiene que sufrir la pena de la condenación. ¿Y cuál es la pena de la condenación? Estar privado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está rehaciendo los actos y dándole al Padre todo lo que los condenados deberían de haberle dado. Entonces, regresando un poquito al inicio del programa, cuando se hablaba del aviso de Garabandal, que vamos a ver lo que debemos ser, Uh-huh. se parece un poquito a cuando Jesús dice, pase de mí este cáliz, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero Él se veía obrando con la voluntad humana. Veía mismo? los efectos de la voluntad humana en Él, como si Él lo estuviera haciendo. O sea, tenemos que pasar lo mismo que pasó Jesús en Más el o menos. Getsemaní. Más o menos. Y yo entiendo que Jesús cuando está diciendo, pase de mí este cáliz, es como trae todo lo de nosotros, entonces ahí es donde nosotros rechazamos la cruz también. O sea, son muchos efectos también que vienen en esto, ¿no? Sí, pero lo que sí es conveniente dejarlo muy claro, no es miedo. No, eso sí, definitivo. No es el temor. No es el horror. A lo que va a pasar. O sea, Él sabe que en ese momento, con todo ese sufrimiento, es como va a rescatar al hombre y como le va a dar al Padre la gloria que deberían de haber recibido desde toda la eternidad. Por lo tanto, no puede haber sufrimiento. O sea, no sufrimiento, sino rechazo al sufrimiento. Al contrario, Él anhelaba eso. Incluso nos dice que Él hubiera querido sufrir otra pasión o lo que fuera, con tal de liberar al hombre de todo sufrimiento, pero que no le fue concedido. El Padre no se lo concedió porque es justo que el hombre también sufra.
Entonces eran necesarias las revelaciones de Jesús a través de Luisa Picarreta y con las 24 horas, porque hay muchos sacerdotes que nos dicen que Jesús como hombre sintió miedo y que por eso sudó sangre. Que los doctores dicen que cuando hay un miedo extremo es cuando se liberan ya los capilares y entonces suda uno sangre, pero es cuando es un terror ya al extremo. Entonces eso Que es nos lo que nos digan, dicen. perdón que te interrumpe, que nos digan cuántos prisioneros en Vietnam sufrieron sudor de sangre. Los que eran condenados y los... ¿Cuántos prisioneros en la Segunda Guerra Mundial sufrieron de sudor de sangre? Eso es totalmente absurdo, no es una realidad. Para que haya sudor de sangre, por favor, esto que se entienda, las glándulas que producen el sudor, o sea, es una glandulita, una bolsita que está entre la piel y un conductito que sale a flor de piel. Ahí se produce el sudor y sale. Para que hubiera sangre por ahí, se necesitarían romper los capilares que están ahí alimentando esa glándula y romper la membrana de esa glandulita para que la sangre se pasara al interior de la glándula y saliera. Eso se llama trauma, eso se llama, una herida. Y lo que se haría sería como casi un moretón, perdón la palabra, pero creo que todo el mundo lo entiende. Es extraordinario ese sufrimiento y que no lo ha habido en ningún lado más que en Jesús, y él da una explicación muy, muy obvia, ¿no? O sea, fue a tal grado el sufrimiento de él, no por lo nuestro, sino tiene que tomar sobre de él toda la pasión de la divina voluntad que durante 6,000 años iba a estar rechazada. Entonces, eso es un sufrimiento divino, no es un sufrimiento humano. Y eso es lo que lo hace sudar sangre. Pues sí, yo quisiera completar lo que dices, que luego dicen las personas que como los sacerdotes no saben muchas cosas, bueno, porque no conocen la revelación del libro de cielo y la de la pasión, simplemente. Claro. ¿No? Bueno. Sí, porque ven a Jesús nada más como hombre. Sí. Bueno, a Por eso Jesús tuvo hay miedo. que conceptuarlo también como hombre, o sea, no se les olvide eso, Sí. ¿no? Porque es verdadero hombre. Y verdadero Dios. No es una humanidad, como diríamos, como un títere o como algo agregado a la divinidad. Es verdadero Dios, sí, pero segunda persona de la Trinidad tiene una doble personalidad, una doble naturaleza. Verdadero hombre y verdadero Dios. Perdón, si el verdadero hombre no tiene lo mismo que tenemos nosotros, no sería verdadero hombre. Si el verdadero hombre no tiene no sé si decirlo así, las miserias que nosotros tenemos, no es verdadero hombre. Y por miserias no se entienda el pecado, porque casi siempre como que lo ponemos a la par. No, la miseria es la materia prima para la virtud. O sea, Marta no puede ser obediente si no tiene en ella esa semillita de la desobediencia. O sea, esa semillita que es miseria de desobediencia es lo que la hace hacer obediente, cuando su voluntad se impone sobre esa miseria. Si no tuviera esa miseria, para ella ser obediente o desobediente no habría ningún problema. ¿Sí? Cuando alguien tiene la miseria de la lujuria, bueno, ¿cómo se puede decir una persona casta si no tiene en sí ese incentivo que lo lleva hacia esa parte, ¿no? En fin. Entonces Jesús tuvo que luchar con todo eso, con su voluntad humana, pero unida a su voluntad divina. Pero tuvo que ir venciendo todo aquello, ¿sí? Así que en términos generales, Jesús es verdadero hombre y le dolió, sí,
pero junto con eso estaba el gozo inmenso de saber que con ese sufrimiento iba a rescatar al hombre. Entonces, el hecho de haber sudado sangre fue un efecto del sufrimiento divino. Del sufrimiento divino. Se manifestó en el cuerpo de Jesús, que es verdadero hombre, se manifestó el Tiene sufrimiento que, divino. tiene que pagar, tiene que redimir, por decirlo así, todo el rechazo de la voluntad divina durante miles de años. O sea, y ese es el sufrimiento inmenso que lo lleva a sudar sangre. Por eso es que a los demás humanos no nos pasa eso, porque no podemos llegar a tener tal sufrimiento divino como lo tuvo Jesús. Bueno, ¿O sí? no se trata de eso, o sea, es la intensidad del sufrimiento. O sea, no es lo mismo lo que el hombre puede llegar a sufrir por la ausencia de Dios en sí, o por la ausencia o por la presencia de determinados tormentos o determinadas cosas que le van a suceder a la parte divina de Jesús, o sea, es su naturaleza divina, que formaba una sola cosa con él y de repente tener que verse rechazado por todo, tener que ver el sufrimiento de la voluntad divina, que ese es otro de los puntos que son muy difíciles de poder como aceptar, porque se dice que Dios no sufre. Bueno, perdón, pero según Santo Tomás de Aquino, el sufrimiento se define como el movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. La voluntad divina no quisiera que el hombre se hubiera separado de ella, pero se separó. La voluntad divina quisiera que el hombre viviera siempre unido a ella para poder seguir multiplicando su vida, pero el hombre no lo quiere. Entonces, desde ese punto de vista, la divina voluntad sufre, sí. Lo que no puede tener es dolor. O sea, el dolor sí, definitivamente no hay forma de que lo pueda tener, pero el sufrimiento, por supuesto que lo tiene. La última pregunta. Que si el infierno, así como el purgatorio es un estado, también el infierno es un estado. ¿También? Lo que dijimos, o sea, no es un lugar de decir ahí está el infierno. No es así precisamente un lugar. Quizá pudiéramos decir que es un lugar en el sentido de que es un estado o un lugar en donde no está Dios. El problema es que Dios está en todos los lugares. Pero están en el rayo de la justicia. Por eso, entonces, estando en este ambiente, es un estado del alma en que no goza de los bienes divinos. Y no importa dónde esté, los demonios en el tiempo de Jesús, o sea, estaban sufriendo y estaban condenados, pero estaban en el mundo. O sea, el ejemplo del endemoniado de Gerasa. O sea, ¿en dónde estaban los demonios? En una criatura. ¿A dónde quieren los demonios que los mande para que no los haga sufrir por anticipado? Aunque sean los animales. O sea, y los animales que dicen, hombre, ¿qué te pasa? ¿Yo qué hago con este animal dentro de mí? Y prácticamente se suicidan. No son los demonios los que llevan a los cerdos al abismo, sino son los cerdos. Que no lo quieren. Si no, diría uno, qué demonios tan tontos, ¿no? Claro. Primero le piden a Jesús que los mande a los puercos, y en cuanto entran a los puercos, ahora sí ya son libres, no, y van y se arrojan al mar, al abismo. Y es que pues el demonio, como es espíritu, pues necesita una habitación. Toda voluntad requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. Uh-huh. Qué terrible sería que fuera una voluntad y que no tuviera forma de poder desarrollar sus acciones. Ese es el infierno. Uh-huh. No sé si se entiende lo que dije. Sí. O sea, imaginémonos nuestra voluntad. Queremos ver, pero no tenemos ojos.
Queremos escuchar, pero no tenemos oídos. Queremos oler, pero no tenemos olfato. Queremos gustar, pero no tenemos el gusto. Queremos tocar, pero no tenemos sensibilidad. ¿Qué sería nuestra vida? Un infierno. Claro. Queremos caminar, no tenemos pies. Queremos hablar, no tengo boca. Queremos obrar, no tengo manos. ¿Qué sería? Imaginémonos así nada más como tal, una mujer embarazada que no puede dar a luz. Sí. Y que el producto sigue crece y crece y crece y crece y crece y crece y crece, y la mujer que quiere darlo y no puede. Esa es una voluntad que no tiene una vida, o sea, un aparato a través del cual manifestar sus acciones. Un infierno. Un infierno. Y eso es privarse de todos los bienes que Dios puede dar, ¿no? Y estamos hablando de los bienes para manifestarse. Faltan otros muchos, ¿no? Que es la misma presencia de Dios. Aquella alma quiere amar, pero no hay amor, hay puro odio. Ya nos vamos dando una idea del infierno. Yo creo que ya nos vamos de... También, pero para que ya viene en el programa lo del infierno, pero es muy bueno para irnos dando idea de todo esto, ¿verdad? Así es. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no hayamos metido más dudas que certezas. Y agradecerle a Marta, Gracias, doctor. a Alejandra, Gracias, doctor. a Paris. Gracias, Martita. Y nos vemos aquí Gracias, en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos.